¿cómo estás? Todo bien, todos. Una cosa, una ayudita ahí. Mi empleada doméstica no es para casa. Uy, voy, va, pilla. Allá en la esquina se para una venezolana. Ella es de cobrar barato. Y si no, uno agarra para el pueblo y en el pueblo uno consigue una indígena. No, sí. Son baratos, ¿sí o qué? Sí. Igual son lo mismo. Sí. ¡Alto! ¿Quién les dijo a ustedes que eso estaba bien? No es que la indígena o la venezolana vayan a cobrar más barato, es que se le debe de pagar lo justo a las horas que va a laborar. Pero quítense esa idea errónea de que es la venequita esa o la indiecita esa para cobrar más barato. No es veneca ni indiecita, son venezolanas e indígenas. Y ellas también son merecedoras de tener derechos y sus deberes. Hola a todos, esperamos que estén muy bien. Hoy en el podcast de Entre la discriminación y la ley expondremos el caso de Laura Ramírez. Este capítulo está titulado Silencios domésticos. Laura Ramírez es una trabajadora doméstica, la cual, que por culpa de su ignorancia, desconocía muchísimas cosas sobre la ley y sobre qué son las cosas que ella realmente merece dentro de su trabajo. Aquí mismo en este caso expondremos la gran explotación laboral, es decir, Laura trabaja más de 15 horas cuando aquí en Colombia mínimo son 8 y unas cuantas más según lo decida su empleador, pero realmente trabajar más de 15 horas, ¿eso les parece correcto? Para nada, pero entonces tendremos que hablar un contexto general de lo que pasa desde antes. Entonces en el capítulo vamos a analizar la discriminación laboral en Colombia. Quiero tocar dos temas en específicos que va a ser el sector de la invisibilización y la precarización, sobre todo, de las trabajadoras domésticas y los guardias de seguridad. Ambos oficios comparten un patrón de desigualdad estructural bajo la protección efectiva y estigmatización social. En el caso de las trabajadoras domésticas, la mayoría son mujeres y muchas provienen del contexto vulnerable. Solo una parte está formalmente contratada, lo que la expone a impagos, a la falta de cotizaciones, explotación y despidos sin justificación alguna. A esto se le suma un estigma social profundo que se le percibe como una ayuda, entre comillas, y no como trabajadores de derecho. También quiero que toquemos el tema de la discriminación que se le ve por el género, por la clase social, por la raza, la etnia y sobre todo el nivel educativo, como mencionaba mi compañera, de que muchas de estas empleadas y empleados, por el tema de la ignorancia y el desconocimiento, cometen carencias al momento de recibir sus pagos o ciertas prestaciones. De acuerdo con lo que tú dices, recordemos que anteriormente la discriminación laboral en Colombia ha sido un fenómeno, digamos, estructural y cultural que nos ha, digamos, se ha tornado dentro del país como perjuicios sociales, por lo que nosotros vemos como trabajos para las señoras domésticas del hogar, lo ven como ayuda, por lo cual lleva a que exista una mayor vulneración de sus derechos y que antes del 2025 la legislación no permitía como un mayor reconocimiento laboral hacia estas. Por eso, con campañas del Ministerio de Trabajo y de protección para el trabajo doméstico de las mujeres, se han creado distintas maneras de que hoy en día exista un gran reconocimiento y que de ese trabajo que anteriormente se veía como ayuda, hoy es un reconocimiento que ella la lleva a que de verdad es un trabajo y que no debe ser reconocido como tal, y que tengamos en cuenta que siempre hemos visto que las trabajadoras domésticas se quejan en el sentido de que no son remunerados como debe ser y de que sus derechos son vistos por debajo de los demás cuando son personas como todos aquí. Totalmente, Mari. Más allá de quejarse, sienten o toman la postura de el conformismo. ¿Por qué? Pues las empleadas domésticas o empleados domésticos ven ligado su labor como una ayuda, porque en muchos de estos casos, pues realmente pues no es un trabajo que haya requerido una especialización o de recurrir a una preparación superior, ¿no? Simplemente ven la situación económica y educativa que tienen estas personas como un medio discriminatorio del empleador para disponer del tiempo, de la integridad, del físico, incluso de una parte psicológica que tiene la empleada doméstica. ¿Qué pasa aquí? Muchas de las excusas que ponen pues las empleadas domésticas en estos tiempos son que
me paga bien, tengo que ser respetuosa, tengo que agradecer que por lo menos me dio un trabajo porque yo estudios no tengo, no sé leer. Siempre son ese tipo de excusas de acuerdo a que se sienten en el sentido vulnerable porque realmente pues no tienen una preparación y eso es lo que la misma sociedad ha impuesto sobre ellas. Entonces, digamos que en esta situación la empleada doméstica debe de tomar una fortaleza porque pues al final es una persona y está ejerciendo una labor física y emocional porque está en una casa, en un hogar compartiendo con diferentes personalidades. Exacto, le diste en el clavo. Es que si nos vamos a la realidad, según la ley, las empleadas domésticas deben de recibir su salario mínimo. Bien, Pero si nos solamente, vamos a la solamente el realidad, 60% de estas, de nuestra población, Son las que lo reciben el reciben. salario mínimo. Entonces, ¿Qué por esos pasa con mismos el prejuicios 40%? sociales que tenemos aquí en Exacto. este país, es que las trabajadoras domésticas y que su labor como tal no es reconocida. no, y que yéndonos a la realidad, son demasiados casos de las empleadas domésticas que ni siquiera le pagan la mitad del salario mínimo. Las explotan y estas mismas lo ven como un favor que les están haciendo, cuando realmente no es un favor, simplemente es la remuneración justa a su trabajo. Eso es correcto, pero quiero recalcar algo que estaba mencionando nuestra compañera Sadia y tú también sobre algo más específico y antes de entrar en materia laboral, quiero que hablemos también sobre la dignidad humana. O sea, hemos escuchado mucho, vamos a poner el ejemplo de las empleadas, no solo domésticas, sino empleadas de limpieza que trabajan en almacenes o que trabajan en restaurantes, donde, por ejemplo, se les prohíbe entrar a ciertos sectores. Es muy común que las empleadas domésticas que están viviendo dentro de la casa les digan, no, tú no puedes utilizar ese espacio porque no es tu lugar es tu habitación, pasa a tu cocina y ya. O que también se da la frase mucho como ella duerme aquí, pues ¿para qué necesita transporte? O Exacto. ¿qué No tiene le- que más que hacer? Si nosotros le estamos dando todo. Ahora, dentro, por ejemplo, de los vigilantes, cuando vemos los vigilantes que trabajan en horarios nocturnos hasta extensas horas de la noche, entonces, a ver, Los seamos explotan sinceros, y más que la explotación somos seres humanos. O sea, sentimos cansancio, tenemos nuestros problemas y demás, y no nos ponemos también en los zapatos del otro. Entonces, la respuesta clara es su trabajo, es así. Es cierto, es su trabajo, pero también tenemos que ponernos el zapato de otro y mirar tanto su estabilidad emocional como también la psicológica, todo lo que conlleva estos trabajos que no son algo que no deba debatirse en el sentido de que sea más o menos por ciertos trabajos que lleven. Yo realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que tomas el tema psicológico. Vemos que actualmente se presenta un síndrome, el síndrome de burnout. Este síndrome enfatiza y trae en materia el sentido de cómo poco a poco la empleada o el empleado doméstico se va deteriorando. ¿Por qué? Al existir explotación laboral, pero muy excesiva, la persona presenta fatiga, depresión, entonces su nivel laboral va bajando. Entonces, en ese sentido podemos ver los despidos injustificados. Y sí, es un trabajo, porque actualmente se considera que es un trabajo. Las personas o el empleador siempre toman el sentido de que como es una empleada, porque todavía no ven el nivel que tiene como tal la empleada o el derecho que tiene esta, entonces si no me sirve, la voto o la echo. Entonces, ¿quién queda en desventaja? Económicamente y emocionalmente, porque ese mismo síndrome produce insomnio y puede llegar a una persona a, no sé, presentar temas psíquicos, no sé. Psicológicos, psiquiátricos, Sí. que es lo que querés mencionar. No, y que cabe destacar que simplemente no es un desgaste físico, sino que... Entonces la pregunta del millón es, ¿qué se debe de hacer ante esta problemática? Porque la ley puede decir una cosa, pero porque esta misma no se está llevando a cabo Bueno, en la realidad. si queremos tocar ese tema, tenemos que hablar un poco más extensivamente sobre lo que mencionamos al principio. Estábamos hablando de la desinformación, tanto de las empleadas domésticas, bueno, en general los trabajadores, y la desinformación o la información que tienen los empleadores y cómo la manejan. Vuelvo al caso que les estaba mencionando, la empleada doméstica que vive dentro del hogar. Por ejemplo, se supone, como tú decías, deben trabajar Mira el 8 caso horas. de Laura. Está el claro ejemplo.
Exacto. Entonces, yo les mencionaba hace poco en una charla por fuera de este podcast, donde les decía que las empleadas domésticas dentro del hogar no trabajaban las 8 horas, trabajaban incluso más. La empleada doméstica dentro del hogar, en general, aparte de encargarse de la limpieza y demás, deben cocinar. Desayuno, almuerzo, cena, lavar la ropa, hacer el aseo. O sea que el horario no se extiende 8 horas, o sea, es muchísimo más. Son 17 horas las que trabaja Laura de seguido. ¿Y para qué precio? 450.000 pesos colombianos. ¿Qué No es es un eso? reconocimiento justo. ¿Qué es Y eso? eso es lo que precisamente trae nuestra reforma laboral del 2025, que es un reconocimiento a esa labor doméstica que históricamente ha sido vulnerado y discriminado por nuestro país. O sea, es una formalidad jurídica que le permite tener a ellas ese reconocimiento tanto psicológico como emocional y como económico que se merecen conforme al trabajo que ellas han hecho durante toda su vida. Porque es que muchas de las trabajadoras domésticas que nosotros vemos o conocemos siempre la hemos visto en el mismo trabajo, siempre se han laborado en lo mismo y siempre han estado en lo mismo. Entonces, como que un reconocimiento que de verdad se merecen porque han entregado su vida a su labor. Es totalmente cierto. Hablando de la reforma, que estás hablando del 2025, que fue la ley 2466, habla de algo muy específico, que es sobre la protección explícita contra la discriminación por género. Aparte de la discriminación por género, también la identidad, orientación sexual, raza, etnia y religión, también afiliación sindical, condición económica y su estado de salud o ideología política y edad. Anteriormente se veía mucho de que esas cosas eran muy juzgadas y vamos a hablar un poco más coloquial. En Colombia tenían mucha la frase de, no, es que, ¿para qué? Si es una persona con una etnia o con una ideología diferente, vamos a chocar, entonces no va a poder trabajar acá, no le podemos dar la oportunidad, o que se dan cuenta de que tiene otra ideología, entonces no, usted no nos sirve, váyase de acá. Váyase, ¿no? De un solo lo echan y ya, sin explicación alguna. Y son muy pocas las que reciben liquidación en esta parte. O sea, simplemente le pagan el trabajo que hicieron y ya no tienen que ver. No tiene prestaciones, el auxilio de transporte, porque ¿qué dicen? Es una empleada doméstica y ella fácilmente puede caminar, que ella se rebusque, que haga como No, quiera. o que está interna dentro de la casa y no lo recibe porque pues ellos le están costeando todos los gastos y simplemente le pagan por la labor que está haciendo y nada más. Bueno, también quería tomar un tema importante dentro de este conversatorio que estamos teniendo aquí, muy interesante. También podemos ver que actualmente en Colombia se presenta mucho una discriminación por parte de nuestro país vecino, Venezuela. Sabemos y reconocemos que Colombia es un país donde está habitando mucho los venezolanos, ya sea por cuestiones políticas que se estén presentando en su país. Podemos ver y evidenciar que se ve mucha discriminación por parte de los colombianos, porque pues yo he presenciado muchas veces, he sido testigo de cómo se pronuncian las personas frente a estas personas, llamándolos coloquialmente el veneco ese, no, ese me robó, ese tal. Entonces, en ese orden de ideas podemos ver que realmente no va en un sentido simplemente de que si es pobre o tiene bajos recursos, pues sí, estamos trabajando porque necesitamos el dinero, sino que también va en un sentido racista, porque a veces los empleadores toman una postura de ofender, de discriminar y bajo cualquier circunstancia culpar si se robó o no se robó, si cumplió o no cumplió, y pues sí. Y no solo de eso, también hablemos de que utilizan a estas personas como para salir del paso. No es para nadie una duda de que muchos trabajos están en ese momento empleados por venezolanos y la excusa que ellos dan es que, claro, como está acá sin papeles o nadie le quiere dar la mano, entonces Se le pagamos conforma. menos y el venezolano se conforma con menos. Sí. Entonces empieza la problemática de la discriminación. Entonces, esta problemática considero que más que solo por parte de derecho, no hablemos tanto de derecho, sino de la persona como tal y cómo habla de uno mismo sobre ello. Sí. Yo siento que pues hemos planteado el tema, interesante todo, tenemos cada quien un punto, siento que ahora deberemos poner en la mesa las soluciones que podemos plantear. Yo coloco la primera. Principalmente ya sabemos que la ley ya está.
ya ley ya puso los estatutos que debemos tener para contratar yo como empleador y mi postura como empleado. Yo propongo que pues hay que concientizar. Hay que Sí. concientizar porque realmente yo sé muy bien, y pues también lo hablo por mi persona, nosotros no estamos todo el tiempo entrando a la página para ver si hay una nueva ley, si la reformaron, si la modificaron. Entonces realmente no sabemos. Entonces hay que concientizar a las personas en las calles para que entiendan realmente la postura, incluso si eso llega a un despido injustificado. Es que esa es la mayor solución que podemos presentar ante este tema, una campaña de concientización y de conocimiento para las mismas trabajadoras domésticas que no tienen conocimiento acerca de lo que les está pasando y que de alguna manera esta campaña de concientización las lleve a ella a conocer de verdad cuáles son los derechos y que y que ellas mismas no permitan que sean vulnerados y que su trabajo sea reconocido como tal. Por eso, compañeros, para cerrar este amplio capítulo donde hablamos de la discriminación laboral, dejamos ante ustedes una entrevista que tuvimos con una empleada doméstica que por su derecho a la intimidad nos reservamos su nombre y su imagen. Ella nos va a contar un poco cómo ha vivido esta experiencia como trabajadora y de qué manera pues ha sido su pago y cómo lo ha vivido toda su vida literalmente. Así que si tú estás interesado, te sientes identificado, toma la postura, enfrenta el temor de que te despidan, realmente reconoce que tú tienes un derecho y que debe ser respetado. Que tus derechos primen por encima de lo que te está diciendo tu empleador. No permitas que pase por encima de ti y mucho menos que pase por encima de la ley. No dejemos que el desconocimiento promulgue lo que nosotros hacemos. Estudiemos, miremos, averigüemos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que realmente nos deben reconocer a todos por igual. Siempre buscar de qué manera nos van a reconocer lo que de verdad estamos haciendo y que de verdad estamos empleando nuestra vida y nuestro tiempo en esto y que busquemos de verdad cuál es el verdadero reconocimiento hacia los derechos que nosotros tenemos. No permitamos que nosotros teniendo conocimiento de esto exista una gran vulneración. Gracias, eso fue todo. Esperamos que les haya encantado este capítulo. Nos vemos en una próxima. Hola, buenas tardes, espero te encuentres bien. Una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Soy empleada doméstica. ¿De qué hora a qué hora trabajas diariamente? Trabajo de 5 de la mañana a 10 de la noche. Ah, ok, entonces serían 17 horas diarias que trabajas. ¿Sabías que esto es explotación laboral? No, ¿cómo así? Yo no sabía que eso era explotación laboral. Sí, tú mínimo puedes trabajar 8 horas o esto puede variar dentro de la semana. Eso ya lo arreglas con tu empleador, pero no puedes trabajar 17 horas. Eso es explotación. Pues yo no lo sabía, yo a donde tenía entendido pensaba que era normal, porque ajá, como es empleada doméstica, pues No. ¿Y no pensé. cuánto tiempo de descanso te dan? Pues unos 20 minutos. Sí. Por lo 20 normal. minutos diarios para Diarios almorzar y para ese es tu almorzar. No, descanso. eso no se puede. Exactamente. Mínimo te tienen que dar una hora para descansar, porque en 20 minutos apenas vas a almorzar, tienes que ir al almuerzo, todo eso. No, pues yo termino de almorzar y enseguida empiezo No, a eso no se trabajar. puede, eso tienes que descansar. Una pregunta, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto te... 450. No, Pues mensual. te están Pues explotando como no laboralmente. hago nada en mi casa, no estaba trabajando, pues yo No, lo pero parece no tienes normal. que conocer tus derechos, te están pagando muy poquito para las horas que trabajas. Pues yo pensé que era normal, no sabía. Bueno. Muchas gracias por tu testimonio. Buen día. Bueno.